Bajo el sol abrasador que caía sin piedad sobre el cielo despejado de Montana, Ellie Red Callahan distinguió algo extraño al borde de su campo de trigo, una silueta tambaleándose hasta desplomarse en un montón de polvo y tela desgastada. Al principio pensó que podía ser un animal herido, o tal vez un espejismo provocado por el calor insoportable de aquel verano de 1876. Pero a medida que avanzaba, abriéndose paso entre las espigas doradas como si fueran un mar, comprendió que era una mujer. Ellie se limpió el sudor de la frente y ajustó el Stetson gastado que le daba sombra al rostro mientras aceleraba el paso. A sus 32 años, ya estaba acostumbrado a la soledad de su rancho a 15 millas de Silver Creek. Su vecino más cercano quedaba a 3 millas, y las visitas eran tan raras que la aparición de aquella desconocida le aceleró el corazón. Cuando llegó hasta ella, yacía boca abajo el cabello oscuro esparcido sobre la tierra reseca. El vestido, que alguna vez debió ser fino, estaba rasgado y cubierto con el polvo de un largo camino. Por un instante temió que estuviera muerta. «Señora», murmuró Ellie al arrodillarse junto a ella, dando la vuelta con cuidado. «¿Puede oírme?» Los ojos de la mujer parpadearon grandes y castaños, tardando en enfocar su rostro. Sus labios estaban agrietados por la sed, la piel ardiente al tacto. «Agua», susurró apenas audible. Ellie destapó su cantimplora y levantó suavemente su cabeza, acercando el metal a sus labios. Sorbo a sorbo, indicó: demasiado de golpe puede hacerle mal. Ella obedeció bebiendo con ansias pequeños tragos del líquido tibio. Poco a poco recobró lucidez y sus ojos se iluminaron con una mezcla de gratitud y cansancio. «Gracias», logró decir. «¿Cuál es su nombre? ¿Y cómo llegó hasta aquí?» «No hay nada en millas a la redonda». La mujer intentó incorporarse y Ellie la sostuvo. «Caroline. Carrie Ellsworth», respondió antes de llevarse la mano a la frente nublada de confusión. «Yo viajaba hacia Silver Creek. Nuestra diligencia». Aparecieron hombres armados. Un asalto, pensó Ellie con el ceño fruncido. Aquella ruta a 10 millas al norte de su propiedad había sufrido varios ataques en los últimos meses. ¿Y los demás?, preguntó. Los ojos de Caroline se llenaron de lágrimas. «No lo sé. Hubo disparos. Corrí. Llevo caminando. Ya no recuerdo cuánto tiempo». Ellie miró la posición del sol. Faltaban unas horas para el anochecer y la mujer no tenía fuerzas para seguir. «Mi casa está justo tras esa colina», dijo señalando el pequeño rancho que apenas se distinguía a lo lejos. «Puede caminar si la ayudo o la llevo en brazos». Un destello de orgullo cruzó su mirada. «¡Puedo caminar!», insistió, pero al intentar ponerse de pie las piernas cedieron. Sin decir palabra, Ellie la tomó en brazos, sorprendido por lo ligera que era bajo tantas ropas de viaje. Ella no protestó, y ese silencio hablaba más de su agotamiento que cualquier frase. «Soy Ellie Callahan», se presentó mientras avanzaba hacia su casa. «Ahora está a salvo, señorita Ellsworth». Al mirar su rostro, vio que había vuelto a perder el conocimiento recostada contra su hombro. El trayecto hasta el rancho se hizo más largo que nunca, con aquel peso frágil entre los brazos, y 1000 preguntas revoloteaban en su mente. ¿Quién era realmente Caroline Ellsworth? ¿Qué asuntos la llevaban a Silver Creek? ¿Y qué destino habrían corrido los demás pasajeros? En el porche, su perro Rusty, un fiel mestizo con un ojo azul y otro marrón, se levantó de su rincón y olfateó con cautela a la extraña en brazos de su amo. «Tranquilo, muchacho», lo calmó Ellie. «Es una invitada». Consiguió abrir la puerta y la depositó con cuidado en su propia cama, un marco de madera robusto con colchón de paja y sábanas limpias mejor que el suelo o el catre para visitas. Humedeció un paño en la palangana y le limpió con suavidad el polvo del rostro. Con la luz más clara de la cabaña, pudo ver que era una mujer atractiva de unos 20 y tantos, con facciones finas que revelaban educación y vida de ciudad. Sus manos, aunque manchadas por el camino, no mostraban huellas de trabajo rudo. Quizás venía del este. Le quitó las botas, la cubrió con una manta ligera y se dispuso a preparar una cena sencilla de frijoles y tocino,
sabiendo que necesitaría alimento al despertar. Mientras removía la olla sobre el fuego, no dejaba de mirarla inquieto por aquel giro inesperado del día. Desde que volvió de la guerra, hacía 11 años, había vivido solo. Tras presenciar los horrores de Shiloh y tantas batallas más, había buscado en Montana la paz y el aislamiento, comprando esas tierras con la paga militar y construyendo su vida día tras día en silencio. Se había conformado con sus animales y la compañía de Rusty. Pero la presencia repentina de aquella mujer rompía la calma tan celosamente cuidada. Y sin embargo, al remover los frijoles en la olla de hierro, no pudo negar un extraño latido en el pecho, una sensación que no recordaba desde hacía mucho. Un gemido suave lo sacó de sus pensamientos. Caroline se movió, sus ojos recorrieron la habitación desconocida hasta detenerse en él. ¿Dónde? Empezó con la voz más firme. En mi casa, respondió Eli acercándose con un vaso de agua. Se desmayó Beba. Ella se incorporó temblorosa y tomó el vaso con manos inseguras. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? No mucho, tal vez media hora. Caroline asintió bebiendo despacio. Perdone por imponerme así, señor Reed. Eli la corrigió con suavidad. Y no es ninguna molestia. No podía dejarla tirada allá afuera, dijo Eli Red Callahan. Por primera vez, una leve sonrisa suavizó el rostro de Caroline Carey Ellsworth, iluminando su expresión cansada. No supongo que no, susurró. Aún así le estoy agradecida. La comida ya casi está, respondió él, volviendo al fogón. Nada especial, pero le dará fuerzas. Caroline bajó la mirada hacia su vestido sucio y roto, frunciendo el ceño. Debo parecer un espanto. Eli carraspeó. No tengo muchas cosas de mujer, pero puedo calentar agua para que se lave. Tengo una camisa vieja que podría usar mientras se seca su ropa. La gratitud le llenó el rostro. Sería maravilloso. Mientras Eli calentaba agua, Caroline le contó lo ocurrido. La diligencia llevaba 5 pasajeros, ella, un matrimonio anciano, que iba a visitar a su hijo en Silver Creek, un hombre de negocios de Denver y un joven en busca de trabajo en las minas de plata. 3 enmascarados los habían detenido a unas 10 millas de la última posta. Querían dinero y joyas, explicó ella, mientras Eli le servía un plato de frijoles. Cuando el comerciante se resistió, lo mataron allí mismo delante de todos. La voz le tembló. El cochero intentó escapar, pero también lo asesinaron. En la confusión yo salí por el otro lado y corrí entre los matorrales. Seguí escuchando disparos mientras huía. La mandíbula de Eli se tensó. Estos asaltos van de mal en peor. El sheriff apenas puede con ellos. Cree que los demás... No pudo terminar la frase. Difícil saberlo, contestó Eli con sinceridad. Si entregaron lo que pedían, tal vez los dejaron con vida. La compañía de diligencias notará la ausencia, continuó. Enviarán gente a buscarlos. Caroline asintió, aunque la preocupación no abandonaba sus ojos. Tras la cena, Eli le mostró el pequeño cuarto de aseo, dejándola con agua caliente, jabón y una de sus camisas limpias. Estaré en el corral con los animales, dijo. Tómese su tiempo. En el establo, mientras alimentaba a sus 2 caballos y la vaca lechera, pensó en la necesidad de cabalgar al día siguiente hasta el pueblo para avisar al sheriff Silas Thorne del asalto y de la llegada de Caroline. Sería un día entero de ida y vuelta y tendría que dejarla sola en el rancho. La idea no le gustaba, aunque no lograba explicar por qué. Al regresar la encontró sentada a la mesa, con el cabello oscuro, aún húmedo, cayendo sobre sus hombros. Vestía su camisa, que le quedaba demasiado grande, haciéndola parecer más frágil todavía. Su vestido colgaba junto a la ropa interior de una cuerda improvisada en la esquina. «Vuelvo a sentirme humana», dijo ella con una sonrisa tímida. «Me alegra», respondió Eli, de pronto torpe en su propio hogar. «Puede usar la cama esta noche», añadió. «Yo me arreglaré en el catre. No podría permitirlo. Usted necesita más descanso que yo». «Insisto, he dormido en peores lugares». Cuando cayó la noche, Eli encendió las lámparas de aceite y avivó el fuego de la estufa para espantar el frío que bajaba de la sierra incluso en verano. Permanecieron un rato en silencio, escuchando solo el chisporroteo de la leña. «¿Tiene familia en Silver Creek?», preguntó al fin Eli.
Caroline vaciló antes de responder no. Buscaba un comienzo distinto. Su tono dejaba entrever secretos, pero él no quiso presionar. Cada quien arrastraba sus propias razones para dejar todo atrás. Él mismo las tenía. Silver Creek es un buen lugar, comentó. Crece rápido con la plata, pero la mayoría de la gente es honesta. ¿Y usted?, preguntó ella. Hace mucho que vive aquí, 11 años. Llegué tras la guerra. El brillo en sus ojos reveló que comprendía. Peleó en la guerra de secesión, Eli asintió endureciendo el gesto. Con el ejército de la Unión en Tennessee, y Georgia sobre todo. Mi hermano también luchó, dijo en voz baja. No regresó. Lo lamento, respondió Eli con sinceridad. Fueron demasiados los que no volvieron. El silencio volvió esta vez más pesado, pero lleno de entendimiento. Ambos compartían una ausencia imposible de borrar. Los párpados de Caroline empezaron a vencerse. El cansancio del día la dominaba. Eli le ofreció la cama y preparó su catre cerca de la puerta. Si necesita algo durante la noche. No dude en despertarme, indicó. Ella se acomodó bajo las mantas, los ojos cerrándose. Gracias, Eli, por todo, susurró. Mucho después, cuando ya respiraba profundamente, él seguía despierto en el catre, escuchando los ruidos familiares de su rancho mezclados con la novedad de otra presencia bajo su techo. Y a pesar de las circunstancias, descubrió en ello un consuelo inesperado, algo que no sabía que echaba de menos. Con ese pensamiento por fin se quedó dormido. El amanecer llegó despejado y brillante, los rayos entrando por las ventanas pequeñas de la cabaña. Eli se levantó temprano como de costumbre y preparaba el desayuno en silencio cuando Caroline empezó a moverse en la cama. Se incorporó confundida por un instante hasta que recordó dónde estaba. Su mirada lo buscó junto al fogón de espaldas ocupado en su tarea. «Buenos días», murmuró Caroline, Carrie, Ellsworth, la voz aún áspera por el sueño. Eli Red Callahan giró apenas dejando escapar una leve sonrisa que suavizó su rostro serio. «Buenos días. Ojalá tenga hambre, hay tortitas y tocino». Carrie pasó la mano por su cabello enredado, de pronto consciente de su aspecto. «Debo parecer un espanto», repitió recordando lo dicho la noche anterior. «Se ve bien», replicó Eli volviendo enseguida al sartén incómodo por sus propias palabras. Después de un desayuno abundante, ella insistió en ayudar a lavar los platos a pesar de las protestas de él. Trabajando lado a lado logró darle un aire hogareño a aquella cocina de soltero donde antes solo reinaba la rutina. Mientras enjuagaba un plato, preguntó: «¿Qué piensa hacer hoy? Debo ir al pueblo», contestó Eli. «Avisar al sheriff Silas Thorne sobre el asalto a la diligencia. Tal vez haya noticias de los demás pasajeros». Las manos de Carrie se detuvieron en el agua. «Ya veo. Puede quedarse aquí», añadió rápido él. «Es un viaje de ida y vuelta de todo un día. No espero que lo haga en su estado». Un alivio se dibujó en su rostro. «Gracias. No creo poder soportar otra travesía tan pronto». «Dejaré a Rusty contigo», explicó Eli, refiriéndose a su perro fiel. «Es buena compañía y te avisará de cualquier extraño». Un destello de miedo cruzó por el semblante de Carrie al oír la palabra extraños. Eli lo notó. «¿Hay alguien en particular del que temas que venga a buscarte?», preguntó con cautela. Ella secó sus manos con un trapo evitando su mirada. «Es una historia larga, y no de las que me enorgullecen». Eli se recargó en el mostrador dándole espacio dispuesto a escuchar. «Todos cargamos historias así, supongo». Carrie lo observó buscando reproche y no hallando ninguno. «Estuve comprometida», confesó. «Con un hombre llamado Clayton Boone, hijo de un banquero de Chicago, rico, respetado. Mi padre organizó ese matrimonio». Eli asintió comprendiendo el mundo del que venía ella tan distinto al suyo. «Al principio Clayton parecía encantador», continuó, «pero cuando se anunció el compromiso, mostró otra cara, controlador, posesivo. Cuando expresé mis dudas, se volvió violento. Mi padre no quiso escuchar de romper el acuerdo. Los Boone eran demasiado importantes para sus negocios. Así que huí. Vendí las joyas que mi madre me dejó y compré un boleto rumbo al oeste.
Pensé que si llegaba lo bastante lejos, empezaría una vida nueva y no me encontrarían. «Y ahora temes que ese Clayton te persiga», concluyó Ellie. Carrie asintió. «Es un hombre orgulloso. No aceptará quedar en ridículo. Tiene recursos para mandar gente tras de mí». Ellie meditó unos segundos. Aquello explicaba su cansancio y su renuencia a ir al pueblo. Una mujer sola ya despertaba miradas, una que huía de un compromiso aún más. «Silver Creek es pequeño», dijo al fin. «Las noticias vuelan. Si alguien pregunta por una mujer de tu descripción, se sabrá pronto». «Lo sé», susurró ella. «Esperaba encontrar trabajo allí, tal vez como maestra o ayudante en una tienda. Algo decente pero discreto». Ellie pensó en el pueblo que crecía con mineros, comerciantes y familias nuevas. Una mujer como Carrie, educada y refinada, llamaría la atención aunque tratara de pasar inadvertida. «Hay otra opción», dijo lentamente, casi dudando de sí mismo. «Podrías quedarte aquí un tiempo hasta que estés segura de que nadie te busca». Los ojos de Carrie se abrieron sorprendidos. «¿Aquí?» Pero sería abusar demasiado de su hospitalidad. «Es un rancho en marcha», replicó Ellie encogiéndose de hombros, aunque el corazón le golpeaba con fuerza. «Siempre hay más trabajo que manos. Podrías ayudar a ganarte el lugar si eso te hace sentir más cómoda. Nadie sospecharía que la prometida de un banquero de Chicago ande escondida en un rancho perdido». Ella recorrió con la mirada la cabaña modesta pero limpia. «Apenas me conoce», dijo al fin. ¿Por qué haría esto por una extraña Ellie? No supo poner en palabras aquel vacío que ella había llenado desde el día en que se desplomó en su trigal. Aquí en el campo la gente se ayuda. Es la única forma de sobrevivir. Una sonrisa lenta, cálida, iluminó el rostro de Carrie. «Entonces acepto su oferta, señor Callahan, y con gratitud». Ellie corrigió él otra vez. Ellie, repitió ella, y la manera en que pronunció su nombre le apretó el pecho. Antes de partir al pueblo, Ellie le mostró el gallinero donde podía recoger huevos, el huerto que necesitaba deshiervar y la caseta de manantial donde mantenían frescos la leche y la mantequilla. Carrie escuchó atenta, dispuesta a aprender cada detalle de aquella nueva vida. Caroline Carrie Ellsworth escuchaba con atención, lanzando preguntas inteligentes que mostraban lo rápida que era para aprender a pesar de su crianza de ciudad. «No volveré hasta después del anochecer», le dijo Eli Red Callahan mientras ensillaba a su caballo un alazán fuerte al que llamaba Scout. «Rusty se quedará contigo. Hay un rifle sobre la puerta por si acaso lo necesitas, aunque no espero problemas». Carrie asintió desde el patio, con los brazos cruzados sobre el pecho, viéndose a la vez decidida y frágil en su vestido recién lavado. «Cuídate», le pidió. «Siempre lo hago», respondió Ellie tocando el ala de su sombrero. Al alejarse volteó una vez y la vio todavía allí de pie, mirándolo marchar con Rusty sentado fielmente a su lado. Esa imagen lo acompañó en el largo camino hacia Silver Creek, volviendo el trayecto más ligero en su pensamiento. El pueblo había crecido bastante, desde su última visita un mes atrás. Nuevas construcciones se levantaban a lo largo de la calle principal y el martilleo constante llenaba el aire. El hallazgo de una rica veta de plata en las montañas cercanas había transformado lo que era un asentamiento dormido en un bullicioso pueblo fronterizo. Ellie amarró a Scout frente a la oficina del sheriff y entró encontrando al sheriff Silas Thorne, revisando carteles de Se Busca. Ellie, Callahan dijo sorprendido. «¿2 veces en una temporada? Eso debe ser récord». Eli sonrió con discreción, acostumbrado a la broma. Su gusto por la soledad era bien conocido en el pueblo. «Traigo noticias que deberías escuchar», Silas explicó tomando asiento frente al escritorio. «Una mujer llegó ayer a mi rancho, se llama Caroline Ellsworth. Dice que estaba en la diligencia que asaltaron al norte y logró escapar durante el ataque». El gesto del sheriff se ensombreció. «Recibimos aviso ayer mismo. La compañía mandó jinetes cuando la carreta no llegó a tiempo. La hallaron a unas 12 millas al norte del pueblo». «¿Y los pasajeros?», preguntó Ellie, sintiendo un nudo en el pecho. «El cochero y un viajero murieron. Los demás sobrevivieron, aunque sin nada de valor. Están recuperándose en la consulta del Doc Amos Whitfield». Eli respiró aliviado.
Al menos Carrie no cargaría con más muertos en su conciencia. «¿Y esa mujer?», continuó el sheriff. «Por ahora está en mi casa», respondió Ellie. Caminó millas bajo el sol después de escapar. «Que venga a declarar cuando pueda», dijo Thorne. «Quizás ayude a dar con los bandidos. Es el tercer asalto en 2 meses». «Se lo diré», prometió Ellie, aunque una inquietud le mordía al pensar en traer a Carrie al pueblo donde podía ser reconocida si alguien la buscaba. Después de la oficina del sheriff, cumplió con los mandados de siempre: comprar provisiones en la tienda de Emmett Crane, pasar por la herrería para hablar de herraduras y revisar el correo con Frank Cotter en la oficina postal. Mientras hacía sus vueltas afinaba el oído por si alguien mencionaba a una mujer parecida a Carrie, pero no escuchó nada sospechoso. Su última parada fue el Salón Silverado, no por licor sino por información. El Silverado era el centro del chisme, y Wade Bonner, su cantinero, sabía todo lo que pasaba en 50 millas a la redonda. Callahan lo saludó al verlo entrar. «Raro verte 2 veces en un mes». «De paso nada más», contestó Ellie, pidiendo una cerveza que en realidad no deseaba solo para quedarse un rato. «El pueblo crece deprisa», comentó Wade, limpiando la barra con un trapo dudoso. «La plata atrae de todo bueno y malo». Se inclinó hacia él. «¿Supiste del asalto a la diligencia?» No, Ellie asintió. «El sheriff me puso al tanto». «Un asunto terrible», siguió Wade, «pero no es lo único que anda en boca de todos. Ayer vino un caballero elegante preguntando cosas». La mano de Ellie se tensó en el vaso. ¿Qué tipo de preguntas buscaba a una mujer morena bien hablada? Decía que era su hermana que había huido de Chicago tras una riña familiar. Ofrecía recompensa a quien diera pistas. Ellie mantuvo el rostro sereno con esfuerzo. «¿Sigue en el pueblo?» «Se marchó esta mañana. Dijo que recorrería los asentamientos del territorio», explicó Wade estudiándolo con cuidado. «¿Y tú sabes algo de esa mujer perdida?» «Solo curiosidad», respondió Eli apurando la cerveza de un trago. «Nunca falta movimiento en Silver Creek». De regreso, mientras la penumbra caía sobre los campos, la mente de Ellie hervía. El hombre debía estar ligado a Clayton Boone, quizá contratado para seguir a Carrie, buscando minuciosamente por todo el territorio. No tardaría en volver con más información. Debía advertirla, su pasado la alcanzaba más rápido de lo que pensaban. Al subir la última colina, vio la luz cálida de su cabaña brillando en la oscuridad, y apuró el paso. El aroma de comida lo recibió haciéndole rugir el estómago. Rusty corrió a saludarlo ladrando con entusiasmo. La puerta se abrió dejando escapar un resplandor. Carrie estaba allí enmarcada por la luz con el cabello recogido y usando una de sus camisas ceñida a la cintura como delantal. «¿Volviste?», dijo con evidente alivio. «Te lo prometí», contestó Ellie desmontando y guiando a Scout al establo. «Huele delicioso», añadió él. «Estofado de conejo», le gritó ella desde la puerta. Rusty atrapó uno cerca del huerto y pensé: «Bueno, espero no te moleste que me tomara la libertad». Ellie Red Callahan sonrió para sí mientras desensillaba a Scout y se aseguraba de que el caballo tuviera agua y grano. En apenas un día, Caroline Carrie Ellsworth ya había empezado a hacerse un lugar en su casa, encontrando la manera de aportar. El pensamiento lo calentó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al entrar a la cabaña, encontró la mesa puesta con esmero, el estofado burbujeando en su vieja olla de hierro y unos panecillos recién horneados enfriándose en un plato. El interior lucía más limpio que en años. El suelo barrido, las superficies libres de polvo y sus pocas pertenencias ordenadas con cuidado. «Has estado ocupada», dijo colgando su sombrero en la percha junto a la puerta. Carrie se secó las manos en el improvisado delantal de repente con gesto inseguro. «Quería agradecerte tu hospitalidad. Espero no haberme pasado de la raya». En absoluto, la tranquilizó Eli. Nunca había visto este lugar tan arreglado. Cenaron juntos en la pequeña mesa, y Ellie le contó lo que había sabido en el pueblo, que los demás pasajeros de la diligencia habían sobrevivido, que el sheriff Silas Thorne esperaba su declaración cuando estuviera lista y finalmente con reticencia lo del hombre que hacía preguntas.
El rostro de Carrie palideció al escuchar aquello. «Ya empezó», susurró. «Pensé que tendría más tiempo». «Por ahora se fue», explicó Eli, «pero seguramente volverá. Debemos estar preparados». Ella lo miró los ojos oscuros llenos de inquietud. «Te ofrecí refugio», afirmó con firmeza. «No hago promesas a la ligera». La gratitud y algo más cálido se reflejaron en su expresión. «Gracias», dijo con sencillez. Esa noche, sentados frente al fuego, Eli se sorprendió hablando más de lo que había hablado en años. Le contó de su infancia en Pensilvania, de la guerra, y las pesadillas que aún lo perseguían a veces, de cómo había venido al oeste buscando paz, y había levantado ese rancho desde la nada. Ella, a su vez, compartió recuerdos de su niñez en Chicago, de su amor por los libros, y de sus sueños de una vida donde pudiera elegir por sí misma en vez de obedecer siempre a su padre o a un marido. «¿Por eso aceptaste quedarte?», preguntó él al fin. «Porque aquí tienes elección». Carrie reflexionó el resplandor del fuego dibujando sombras en su rostro. «En parte sí», admitió. «Pero también porque cuando me hallaste en aquel campo, no solo me diste agua, me diste dignidad. Me trataste como persona, no como un objeto ni como un problema». Sus palabras agitaron en Eli algo profundo enterrado bajo años de soledad y autosuficiencia. «Ya es tarde», dijo poniéndose de pie para cortar el momento antes de que lo sobrepasara. «Debemos descansar». Como la noche anterior, Eli ocupó el catre y le cedió la cama. Pero mientras yacía en la oscuridad escuchando la respiración tranquila de ella, supo que algo fundamental había cambiado en su vida ordenada. No sabía aún si lo recibía con gusto o con temor, pero intuía que nada volvería a ser igual. Los días siguientes adoptaron un ritmo sorprendentemente natural. Eli le enseñó las rutinas del rancho, ordeñar la vaca, cuidar el huerto, atender a las gallinas. Carrie aprendía con rapidez, encarando cada tarea con decisión pese a su origen citadino. Por las tardes compartían la cocina y ella daba un giro a sus comidas sencillas, añadiendo hierbas silvestres que encontraba cerca del manantial. Después de cenar, si el clima lo permitía, se sentaban en el porche, si no junto al fuego. Conversaban hasta tarde. Eli descubrió que Carrie tenía ingenio rápido y pasión por la poesía que a veces recitaba de memoria, transportándolo a mundos lejanos al territorio de Montana. Ella aprendió que bajo la reserva de Eli se escondía una profunda sensibilidad hacia la belleza de la música, la naturaleza y las cosas simples de una vida pegada a la tierra. Pasó una semana, luego 2, sin noticias inquietantes del pueblo, ni mención alguna de que Carrie quisiera retomar su idea de buscar trabajo en Silver Creek. Era como si ambos hubieran aceptado sin decirlo prolongar su convivencia, ninguno deseando romper la armonía que había nacido. En una tarde cálida de finales de julio, Eli remendaba un tramo de cerca en el otro extremo de la propiedad cuando vio a Carrie cruzar el prado con un canasto cubierto con tela. Rusty trotaba fiel a su lado, desviándose de vez en cuando para olfatear algún rastro antes de volver a ella. Eli se incorporó secándose el sudor de la frente mientras la observaba acercarse. Llevaba puesto uno de sus vestidos ajustado con su ayuda para hacerlo más práctico en las faenas del rancho y el cabello oscuro trenzado y recogido con esmero. El sol de verano le había dado un tono saludable a la piel y su andar transmitía la seguridad que no tenía el día en que la encontró. «Pensé que tendrías hambre», le dijo al llegar. Eli sonrió al darse cuenta de que había trabajado derecho hasta olvidar la hora de comer. «Atenta de tu parte», respondió. Se sentaron bajo la sombra de un gran álamo, extendiendo el sencillo picnic que ella había preparado: pan, queso, pollo frío de la cena anterior y un tarro de limonada fresca. «He estado pensando», comentó Carrie mientras comían, «en cómo puedo aportar más al rancho». «Ya haces más de lo que te corresponde», replicó él sorprendido. Ella negó con la cabeza. «Las labores de la casa sí, pero hay mucho más que hacer y todo recae en ti». «Así ha sido siempre», respondió Eli encogiéndose de hombros. «Pero no tiene por qué ser así», insistió ella. «Quiero aprender a montar, ayudar con el ganado. Trabajo de rancho de verdad». Eli la observó, notando la firmeza en sus ojos. La idea de verla a caballo arreando su pequeño hato o recorriendo las cercas le resultaba tan atractiva como inquietante.
es un oficio peligroso, dijo al fin. ¿Y nunca has montado? Entonces enséñame, contestó con sencillez. Aprendo rápido, tú mismo lo has dicho. Algo en su tono le reveló a Ellie que no se trataba solo de cargar con más responsabilidades, sino de la independencia que ella había estado buscando desde que huyó de Chicago. Lo que Caroline Carrie Ellsworth buscaba al huir de Chicago era justamente eso, la libertad de probar cosas nuevas, de medirse a sí misma, sin que nadie dictara lo que era correcto o posible. De acuerdo, aceptó Ellie Red Callahan. Mañana empezaremos con Daisy, es más vieja y dócil que Scout. El rostro de Carrie se iluminó con tanta alegría que Ellie sintió un calor inesperado extenderse en su pecho. Hacerla feliz, comprendió, se había vuelto cada vez más importante. A la mañana siguiente, Ellie llevó a Daisy, una yegua tranquila de pelaje castaño y una mancha blanca en la frente, al corral detrás del granero. Carrie lo esperaba ansiosa, vistiendo una falda partida que había adaptado de uno de sus vestidos para poder montar a horcajadas. Primera regla de la equitación, explicó él ahí entregándole un cepillo de crin, cuidar a tu montura antes y después de montar. Eso crea confianza. Le enseñó a cepillar a Daisy, a revisar sus cascos por si había piedras o heridas y a ponerle la montura correctamente. Carrie escuchaba con atención, preguntando y siguiendo cada indicación al pie de la letra. Llegado el momento de montar Ellie, se colocó junto a la cabeza de la yegua, una mano en la brida para mantenerla quieta. Pie izquierdo en el estribo, indicó. Agarra el pomo de la silla y pasa la pierna derecha por encima. Carrie dudó apenas un instante antes de obedecer. El primer intento fue torpe, pero logró sentarse sin caer. ¿Y ahora qué?, preguntó entre nerviosa y emocionada. Ahora aprendes a comunicarte con ella, dijo Ellie. Los caballos sienten la presión de tus piernas, las riendas y hasta el peso de tu cuerpo. Perciben tu miedo o tu confianza. Durante una hora, Ellie guió a Daisy por el corral con Carrie sobre el lomo, enseñándole lo básico. Al final, ella ya podía hacerla girar en círculos sencillos y detenerse, aunque aún dependía de la presencia firme de Eli. Lo hiciste bien para ser la primera vez, le aseguró mientras la ayudaba a desmontar. Carrie hizo una mueca sobándose los muslos. Mañana estaré adolorida. Eso es señal de que estás aprendiendo, respondió él con una sonrisa. Practicaremos otra vez si te animas. A pesar de las agujetas, Carrie estaba ansiosa por repetir al día siguiente y luego al siguiente. Para el final de la semana ya montaba a Daisy sola en el corral con una confianza creciente. ¿Cuándo podremos salir del corral?, preguntó entusiasmada tras su séptima lección. Ellie pensó en su progreso, tenía buena postura y mejores instintos de lo que habría esperado. Pronto, prometió. Tal vez este fin de semana vayamos al arroyo. Está a 1 milla de aquí, el terreno es llano. La perspectiva la llenó de entusiasmo y redobló su empeño en las prácticas. El sábado partieron juntos, Ellie sobre Scout y Carrie sobre Daisy, rumbo al arroyo que cruzaba la parte oriental de su tierra. Era un día perfecto, cielo despejado y una brisa suave que aliviaba el calor. Ellie la observaba atento, preparado para ayudarla, pero no fue necesario. Ella se mantenía erguida, guiando a Daisy con seguridad, el rostro iluminado por la pura alegría del momento. «Esto sí es libertad», dijo Carrie mientras cabalgaban lado a lado por un prado cubierto de flores silvestres. «Nunca entendí lo que la gente quería decir con la libertad del oeste. Ahora lo siento en mi propia piel». Ellie asintió, comprendiendo de sobra. «Es la razón por la que vine». Después de la guerra no soportaba más las calles estrechas ni las expectativas ajenas. Necesitaba cielo sobre mí y tierra alrededor. Llegaron al arroyo a media mañana y desmontaron en una sombra donde el agua corría clara sobre piedras lisas. Mientras los caballos bebían más abajo, ellos se sentaron en la hierba disfrutando la paz del lugar. «He estado pensando», dijo Carrie tras un silencio cómodo, en lo que pasará cuando llegue el otoño. Ellie sintió un nudo en el pecho. ¿Qué hay con eso? Ella dibujaba líneas en la tierra con una ramita evitando su mirada. Luego viene la nieve, el aislamiento. Debe ser duro pasar esos meses solo. Lo he hecho 11 años, contestó él, aunque la idea de volver a esa soledad después de compartir semanas con ella le provocaba un miedo nuevo. Sí, pero...
levantó la vista con una seriedad que lo desarmó. «Y si me quedo, quiero decir, durante el invierno». La propuesta quedó suspendida en el aire, cargada de significados no dichos. Ellie se había acostumbrado a su presencia, a su voz, a la forma en que tarareaba mientras trabajaba al aroma de su cabello cuando se sentaban cerca en las noches. Pensar en su partida lo inquietaba cada vez más. «No es una vida fácil», advirtió con cuidado. «Los inviernos aquí son duros. La nieve puede cerrar el camino al pueblo por semanas. Solo tú y yo en esa cabaña pequeña». «Lo sé», respondió ella con suavidad. «Lo he considerado. Pero la otra opción sería volver a Silver Creek, siempre con miedo de que los hombres de Clayton Boone me encuentren». Eli la miró con atención, viendo en su rostro un miedo real, pero también algo más, algo que reflejaba lo que él mismo empezaba a sentir. «Serás bienvenida», dijo al fin. «Quédate el tiempo que quieras». Una sonrisa le iluminó la cara como el sol de verano. «Gracias, Ellie». De regreso al rancho, cabalgando juntos sobre la pradera ondulante, Ellie se sorprendió, imaginando un futuro que jamás había considerado uno, en el que estuvieran siempre presentes la risa, la ternura y la valentía de Caroline Ellsworth. La vida solitaria que Eli Red Callahan había construido ya no le parecía tan atractiva como antes. Aquella tarde, mientras él y Caroline Carey Ellsworth se sentaban en el porche, viendo el sol pintar el cielo de tonos dorados y carmesí, reunió valor para hacer la pregunta que lo rondaba desde su conversación junto al arroyo. «Carey», empezó la voz más insegura de lo habitual cuando dijiste que querías quedarte hasta el invierno. «¿Fue solo por miedo a que te encontraran?» Ella lo miró sus ojos reflejando la luz moribunda. No respondió sin titubear. «No es solo por eso». «Entonces», insistió él. Carey bajó la mirada a sus manos entrelazadas en el regazo. «He aprendido a querer este lugar», dijo en voz baja, «la vida aquí. Y también a ti, Ellie». Aquella confesión hizo que un calor inesperado le recorriera el pecho. Desde su llegada, Ellie se había sentido atraído por su fortaleza, su bondad, y esa dulzura silenciosa que la caracterizaba, pero apenas se había permitido soñar que ella pudiera sentir lo mismo. «Yo también me preocupo por ti», dijo al fin, consciente de que sus palabras se quedaban cortas para lo que sentía. «Más de lo que pensé volvería a sentir por alguien». Carey sonrió con ternura. «¿De veras te sorprende?» «Sí», admitió él. «Después de la guerra, creí que esa parte de mí estaba muerta, enterrada con tantos otros en Shiloh y Chickamauga». Ella posó su mano sobre la suya, donde descansaba en la baranda del porche. «Nada bueno muere del todo», susurró. «Solo espera la estación adecuada para florecer de nuevo». Ellie giró la palma y entrelazó sus dedos con los de ella. Permanecieron así en silencio, mientras la penumbra se adueñaba de la llanura, sabiendo que entre ambos estaban haciendo algo valioso, inesperado, pero ya imposible de ignorar. Agosto transcurrió entre labores compartidas y momentos tranquilos que los acercaban más cada día. Carey mejoraba a caballo hasta el punto de que Ellie la llevaba en faenas sencillas, revisar cercas, mover el pequeño hato de un potrero a otro, preparar la cabaña para el invierno. A inicios de septiembre, el aire fresco de las mañanas anunciaba el cambio de estación. Ellie incrementó sus viajes a Silver Creek, comprando provisiones extras y reforzando la cabaña contra los vientos gélidos. Durante esas ausencias, Carey se encargaba de todo, demostrando que era más que capaz de sostener el rancho. En uno de esos viajes, Eli percibió un ambiente distinto en el pueblo. El auge de la plata ya se estabilizaba, menos recién llegados, y más casas firmes, en lugar de tiendas y chozas improvisadas. Mientras cargaba sacos de harina frente a la tienda de Emmett Crane, el sheriff Silas Thorne se le acercó con gesto grave. Eli lo saludó. «¿Tienes un minuto?» «Claro», respondió dejando el costal a un lado. El sheriff miró alrededor antes de bajar la voz. «La mujer que se queda contigo, Caroline Ellsworth. ¿Te dijo por qué venía a Silver Creek?» Un escalofrío recorrió a Ellie. Dijo que buscaba un nuevo comienzo. «¿Por qué lo preguntas?» «Ayer pasó por aquí un sujeto elegante, bien vestido. Dijo representar a una familia de banqueros de Chicago.
Preguntaba por una mujer que encajaba con su descripción. Silas lo observó con atención. Aseguraba que huyó de un compromiso matrimonial llevándose unas joyas familiares. Lo llamó robo. Le entregó un pliego doblado. Eli lo abrió, era un cartel de «Se busca ofreciendo una fuerte recompensa por información sobre Miss Caroline Ellsworth, cabello oscuro 25 años. Educación refinada». El aviso la acusaba de robar reliquias familiares y fugarse de un contrato matrimonial. «Ese hombre parecía decidido», agregó Silas. «Dejó instrucciones para que le manden un telegrama a Denver si alguien sabe algo». Eli guardó el papel en el bolsillo controlando su expresión. «Gracias por avisarme. No me meto en lo que tengas con ella», dijo el sheriff. «Solo quiero que sepas que esta gente de banco tiene influencia incluso aquí». «Lo entiendo», respondió Eli con seriedad. «Y otra cosa», añadió Thorne antes de que partiera. Las líneas de diligencia contrataron guardias tras los últimos asaltos. Atraparon a uno la semana pasada. Cantó para salvar el pellejo, dijo que elegían a los pasajeros gracias a listas que alguien en Denver les pasaba, buscando viajeros ricos comerciantes de joyas. Eli se quedó helado. «¿Insinúas que el asalto del que ella escapó fue planeado?» «No puedo asegurarlo, pero sería una forma de cubrir la desaparición de una mujer. Que todos la dieran por muerta». El camino de vuelta se le hizo eterno mientras rumiaba la noticia. Si Clayton Boone había ordenado aquel asalto para eliminar a Carrie, o al menos encubrir su huida, la amenaza era más grave de lo que habían creído. El cartel en su bolsillo ardía como hierro candente. No solo la acusaban de ladrona, también de romper un contrato todo calculado para pintarla como criminal y no como víctima. Era un movimiento astuto de un hombre acostumbrado a salirse con la suya a cualquier precio. Cuando por fin llegó a casa, la encontró en el huerto recogiendo las últimas verduras del verano. Llevaba un sombrero de ala ancha, las manos manchadas de tierra, tarareando bajito. La visión lo llenó de un instinto feroz de protegerla más fuerte que nunca. «Volviste antes de lo que esperaba», dijo Caroline «Carrie» Ellsworth, con una sonrisa que se borró en cuanto notó la seriedad en el rostro de Eli Red Callahan. «El sheriff me dio esto», contestó él desmontando y sacando del bolsillo un cartel de «Se busca». Se lo entregó. «Están pegados por todo el pueblo». El rostro de Carrie se puso pálido al leer el aviso. Sus manos comenzaron a temblar. «Me llama ladrona», susurró. «Esas joyas eran de mi madre heredadas, y él lo sabe». «Hay más», añadió Eli, relatándole lo que el sheriff Silas Thorne le había dicho sobre los asaltos a diligencias posiblemente planeados. Cuando terminó Carrie, ya estaba sentada en la banca del huerto, el cartel arrugado entre sus puños. «Él sería capaz de eso», murmuró con voz hueca. «Organizar robos, quizá hasta muertes, con tal de encubrir mi desaparición. O algo peor». Eli se sentó a su lado y tomó sus manos frías entre las suyas. Ella lo miró con los ojos llenos de miedo y desesperanza. «No dejaré que te haga daño», afirmó con firmeza. «Pero debemos pensar nuestras opciones. Estos carteles lo cambian todo. No pasará mucho antes de que alguien relacione a la mujer buscada con la que vive en mi rancho». «¿Qué podemos hacer?», preguntó ella. «Si me voy tarde o temprano me encontrará. Si me quedo te pongo en peligro». Eli había meditado ese dilema durante todo el camino de regreso. Había varias posibilidades, ninguna sin riesgo. Podían huir más al oeste o al norte a tierras todavía más remotas. Podían intentar reunir pruebas contra Clayton Boone y presentarlas a las autoridades. «Existe otra salida», dijo despacio. «Una que te daría protección legal contra sus reclamos». Carrie lo miró con asombro. «¿Cuál matrimonio?». La palabra salió más brusca de lo que pretendía. «Si fueras mi esposa estarías bajo mi protección legal. Ese contrato de compromiso quedaría anulado, y lo de las joyas... Un marido no puede acusar a su mujer de robar lo que por ley sería de ambos». Los ojos de Carrie se abrieron de par en par. «Eli, ¿me estás proponiendo matrimonio?». Él no había planeado pedirlo así como solución práctica en lugar de una declaración de amor. Pero al pronunciarlo, entendió que era lo que más deseaba. No de la forma en que habría querido pedírtelo, admitió con una sonrisa amarga, pero sí.
Te lo pido. No solo por protección, aunque ya sería motivo suficiente, sino porque estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Porque te amo, Caroline Ellsworth, y quiero una vida a tu lado si me aceptas. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero iban acompañadas de una sonrisa que transformó su rostro. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo, Ellie. No solo por seguridad, sino porque yo también te amo. Él la abrazó con fuerza, sintiendo cómo lo invadían el alivio y la alegría. Cuando sus labios se encontraron, fue la confirmación de todo lo que había nacido entre ellos desde aquel primer día en el trigal, una promesa de futuro que ninguno había osado imaginar. 2 días después, el reverendo Nathaniel Boone, que pasaba por Silver Creek, ofició la ceremonia en la pequeña iglesia del pueblo. Solo el sheriff Silas Thorne y su esposa fueron testigos. Carrie vistió su mejor vestido recién lavado y planchado con un ramito de flores silvestres del prado en las manos. Elisea afeitó con esmero y vistió el único traje bueno que conservaba para ocasiones formales. Las palabras del reverendo fueron tradicionales: honor y respeto, amor y cuidado en la salud y en la enfermedad. Cuando Eli deslizó en el dedo de Carrie un sencillo anillo de oro comprado al joyero del pueblo, con el dinero que había ahorrado para un nuevo arado, sintió que toda su vida lo había conducido hasta ese instante, la guerra, la soledad, las vastas llanuras. Todo para encontrar plenitud en la mirada de ella. Los declaró marido y mujer, proclamó el reverendo, y Eli besó a su esposa con una ternura que contradecía la urgencia con que habían decidido casarse. Celebraron con una comida sencilla en el comedor del hotel del pueblo y luego regresaron al rancho al caer el sol, ya como marido y mujer compartiendo un mismo hogar. Al acercarse a la cabaña, Eli tiró de las riendas de Scout para detenerse. Carrie, montada en Daisy, lo miró extrañada. «¿Qué ocurre?», Tradición explicó, desmontando y acercándose a su yegua. «El marido debe llevar a su esposa en brazos a través del umbral». Carrie soltó una risa alegre dejándose ayudar a bajar. Eli la levantó entre sus brazos, un gesto familiar y a la vez nuevo bajo aquel contexto. «Señora Callahan», dijo él probando el nombre que ahora le pertenecía. «Señor Callahan», respondió ella, rodeando su cuello con los brazos mientras sonreía. Eli abrió la puerta sin soltarla y la llevó adentro al hogar que desde ese momento compartirían en nombre y en hecho. Al posar sus pies en el suelo, ambos comprendieron la importancia de ese instante, su primera intimidad como esposos. El rubor tiñó las mejillas de Carrie, pero en sus ojos no había temor cuando acarició el rostro de Eli. «Nunca pensé que me casaría por amor», susurró. «Siempre me pareció un sueño imposible». «Yo jamás pensé que me casaría», admitió él. «Después de la guerra no creí poder compartir mi oscuridad con nadie». «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora no puedo imaginarme sin compartir todo contigo», respondió él. La oscuridad y la luz. El beso que siguió fue profundo, libre ya de dudas o reservas. Afuera la noche cayó por completo, y dentro de esa cabaña se descubrieron de nuevo no como anfitrión ni huésped inesperada, sino como marido y mujer. Ya no eran huésped y anfitrión, sino marido y mujer unidos, tanto por las palabras que pronunciaron ante el reverendo Nathaniel Boone, como por el amor que había nacido entre ellos. Las semanas siguientes se convirtieron en un tiempo de ajustes y de un vínculo que se hacía más profundo cada día. Se acomodaron a la vida matrimonial con una naturalidad sorprendente. Las rutinas que Caroline Carrie Ellsworth había aprendido en el rancho cobraban ahora un sentido nuevo y permanente. Eli Red Callahan se descubría sonriendo, más riendo, incluso como si las sombras de la guerra se disiparan poco a poco bajo la presencia luminosa de ella. Por su parte, Carrie florecía bajo la seguridad de su matrimonio, se ocupaba cada vez más de las tareas del rancho. Iniciaba una pequeña parvada de gallinas, sembraba un huerto de hierbas junto a la puerta de la cocina y hacía planes para ampliar la huerta en primavera. La felicidad, sin embargo, estaba ensombrecida por la búsqueda insistente de Clayton Boone. En sus viajes mensuales a Silver Creek, Eli escuchaba rumores de un hombre bien vestido que seguía haciendo preguntas por el territorio, aunque no había regresado al pueblo. Los carteles de Se Busca
Seguían existiendo, pero el sheriff Silas Thorne había retirado discretamente los que colgaban dentro de la villa después de la boda. Con la llegada del otoño y la primera nieve tiñendo de blanco las cimas lejanas, la pareja se preparó para el aislamiento invernal. Guardaron frutas y verduras, ahumaron carne, cortaron leña y reforzaron la cabaña contra los vientos fríos. «Será un invierno duro», observó Ellie una tarde sentado junto al fuego mientras limpiaba su rifle. Carrie tejía a su lado. El maíz con cáscara gruesa, los conejos con piel más pesada, las ardillas juntando de más. Son señales claras. «¿Tienes miedo?», preguntó ella, levantando la vista de la labor. En años anteriores, las preocupaciones de Ellie eran prácticas suficientes provisiones, mantener con vida al ganado, resistir las tormentas. Pero ahora sus temores eran distintos, la seguridad y el bienestar de Carrie. «No miedo», respondió al fin, «solo quiero estar preparado. Cuando caiga la nevada fuerte podríamos quedar aislados hasta el deshielo de primavera. El aislamiento no me asusta», aseguró ella dejando las agujas para sentarse más cerca de él. «No si estoy contigo». Ellie la rodeó con un brazo atrayéndola contra su hombro. «Deberíamos hacer un último viaje al pueblo antes de que empeore el clima. Conseguir lo que falte». «Quizás deba acompañarte esta vez», dijo Carrie con determinación. Sería su primera visita a Silver Creek desde la boda. Y él entendía su vacilación. Aún protegida legalmente como su esposa, siempre quedaba el riesgo de encontrarse con alguien ligado a Clayton. «No estaría mal que la gente vea a la señora Callahan», dijo Eli con cautela. Así se acaban los rumores. El día siguiente amaneció claro y frío, ideal para el viaje. Carrie vistió su atuendo más abrigado, un chal grueso sobre su vestido, y en la mano enguantada brillaba su anillo de casada. Ellie percibió su nerviosismo mientras cargaban el carro, pero no comentó nada. Sabía que era una prueba, un paso hacia recuperar su libertad frente al miedo. Silver Creek hervía de actividad previa al invierno. Mientras avanzaban por la calle principal rumbo a la tienda de Emmett Crane, despertaban miradas curiosas, pero ninguna hostilidad abierta. Dentro el comerciante los recibió cordialmente. «Señor Callahan, gusto en verlo. Y esta debe ser la nueva señora Callahan de la que tanto he oído». Carrie estrechó su mano con aplomo y Eli sintió orgullo. «Un placer conocerlo, don Crane. He disfrutado de los productos de su tienda estos meses». Mientras elegían provisiones, café, azúcar, harina, municiones, aceite para lámpara y demás, Carrie se relajó charlando con el tendero y otros clientes. Nadie mencionó los carteles ni hizo preguntas incómodas. La última parada fue la oficina de correos donde Frank Cotter solía darle las escasas cartas que llegaban de su hermana en Pensilvania. Esa vez, para sorpresa de Ellie, el encargado le entregó un sobre con letra desconocida. «Llegó ayer», explicó Frank. «Dirigido a un tal Eli Callahan, ranchero de las afueras. Supuse que era para usted, no hay otro Callahan por aquí». Eli lo miró con ceño fruncido. Venía de Chicago, Illinois, sin remitente. Carrie también lo notó, palideciendo al instante. Esperaron a estar solos en el carro de regreso para abrirlo. Era una sola hoja en papel de lujo, escrita con caligrafía elegante. «Señor Callahan, le escribo para informarle que las acusaciones contra la señorita Caroline Ellsworth, ahora señora Callahan, carecen de fundamento. Las joyas en cuestión eran legítima herencia de su madre, y cualquier reclamo contrario ha sido retirado. Además, el contrato de compromiso entre la señorita Ellsworth y el señor Clayton Boone queda disuelto formalmente. La familia Boone desea evitar el escándalo de que se revelen ciertos negocios indebidos en un proceso legal. Considere a la señora Callahan libre de toda obligación y acusación. Atentamente, Marshall Whitake». Eli leyó la carta 2 veces antes de entregársela a Carrie. Ella la repasó, con manos temblorosas, el papel vibrando entre sus dedos. «Marshall Whitake», susurró Caroline. «Carrie». Ellsworth, con la voz temblorosa, el tío de Clayton. Es socio mayoritario en el banco de la familia, pero nunca se llevó bien con él. «Me sorprende que interviniera», respondió Eli Red Callahan pensativo. «Parece que tu antiguo prometido cruzó una línea y la familia decidió que se había vuelto un estorbo». Carrie dobló la carta con cuidado.
¿Crees que sea genuina que de verdad todo terminó? Ellie meditó sobre el lenguaje formal, el papel caro, la renuncia específica a cualquier reclamo. Sí, dijo al fin. Un hombre como Marshall Whittaker no pondría eso por escrito si no lo creyera. El riesgo legal sería demasiado grande. El alivio se reflejó en el rostro de ella, pronto seguido de una alegría que lo iluminó todo. Libre, rió y sollozó al mismo tiempo. De verdad libre. Ellie apretó su mano con ternura. Eres libre desde el día en que decidiste dejar Chicago. Esto solo confirma lo que ya sabíamos, que no hiciste nada malo. Cabalgaban en silencio, cada uno asimilando las implicaciones. La amenaza que los había perseguido desde la llegada de Carrie se desvanecía dejándolos mirar hacia adelante sin miedo. ¿Qué haremos ahora con esta libertad?, preguntó ella con una ligereza nueva en su voz. Él sonrió recordando los planes que habían hablado: ampliar el rancho, quizá levantar una casa más grande, algún día incluso formar una familia cuando llegara el momento. Lo que queramos, respondió sencillamente. Juntos. El invierno se desató la semana siguiente con una tormenta que cubrió todo de blanco y borró el camino al pueblo hasta la primavera. Pero a ellos no les importó. La cabaña estaba abastecida, el establo caliente y los días marcados por el ritmo callado de la vida en el campo. Por las noches leían en voz alta los libros que Ellie había reunido con los años sumados a los que Carrie había comprado en su último viaje. Con la Navidad llegó un espíritu festivo que Ellie no recordaba desde niño. Carrie adornó la cabaña con ramas de pino y bayas, preparó regalos sencillos y comidas especiales con lo guardado. En Nochebuena intercambiaron presentes frente al fuego, una cajita de madera tallada por Eli para las joyas de ella y una bufanda de lana tejida por Carrie para sus cabalgatas en el frío. «Tengo otro regalo», dijo ella con voz baja mientras miraban las llamas. «¿Uno que no se puede envolver?», preguntó el curioso. «Vamos a tener un hijo», anunció con los ojos brillando de miedo y alegría. «En verano, creo». Ellie la miró abrumado por la magnitud de lo que le decía. Luego, al comprenderlo, una felicidad inmensa lo inundó. «Un hijo», repitió posando la mano en su vientre todavía plano. «Nuestro hijo. ¿Estás feliz más de lo que jamás podré expresar?», contestó con la voz quebrada de emoción. La primavera llegó, luego el verano. Y Ellie observaba maravillado cómo el cuerpo de Carrie cambiaba para dar vida. Él la cuidaba con esmero, tomando más trabajos y contratando a un muchacho del pueblo cuando los caminos volvieron a abrirse. Una mañana tibia de junio, mientras los prados se cubrían de flores y los terneros retozaban, Carrie entró en labor. Doña Abigail McAllister, la partera de Silver Creek, llevaba días con ellos y dirigió todo con calma mientras Eli obedecía órdenes de calentar agua y preparar sábanas limpias. Las horas fueron eternas para él, que solo podía escuchar los gemidos detrás de la puerta cerrada. Al caer la tarde, un nuevo sonido llenó la cabaña: el llanto fuerte de un recién nacido. Ellie se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho. Cuando por fin doña Abigail salió agotada pero sonriente, anunció: «Tiene una hija, señor Callahan, sana y hermosa». Ellie entró temblando al cuarto. Carrie, agotada pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en manta. «Ven, conoce a tu hija», susurró. Él se inclinó con reverencia, contemplando el rostro diminuto. Tenía un mechón de cabello oscuro como el de su madre y al abrir los ojos dejó ver un azul profundo que quizá algún día igualara el de él. «Es perfecta», murmuró, incapaz de nombrar esa mezcla de amor, orgullo y gratitud por el destino que un año atrás había puesto a Carrie en su trigal. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó ella. Ellie pensó un instante. «Esperanza. Porque eso significa para mí esperanza de un futuro que nunca me atreví a soñar». «Esperanza Callahan», repitió Carrie con una sonrisa. «Es perfecto». El tiempo pasó y con cada estación su hogar se volvió más cálido con la pequeña Esperanza. La cabaña que antes bastaba para un hombre, solo ahora parecía demasiado estrecha, y Ellie comenzó a planear una ampliación. Una noche de diciembre, con la nieve cayendo afuera y la niña dormida en la cuna que él mismo había construido, Ellie y Carrie se sentaron juntos frente al fuego.
Ella apoyó la cabeza en su hombro y rompió el silencio. «Piensas a menudo en aquel día cuando me encontraste en tu campo». Muchas veces, admitió él apretándola más contra sí. Fue el día más afortunado de mi vida, aunque entonces no lo sabía. El mío también, murmuró ella. Llegué llena de miedo huyendo, pero en realidad corría hacia todo lo que siempre había querido. Afuera la nieve caía silenciosa, cubriendo el mundo en blanco. Adentro el fuego iluminaba el verdadero hogar que habían construido. Eli Callahan, alguna vez un hombre solitario marcado por la guerra, miró a su esposa y a su hija dormida y supo con certeza que había encontrado su lugar en el mundo. «Te amo, Caroline Callahan», dijo con sencillez, cargando en esas palabras todo lo vivido. «Y yo a ti», respondió ella, levantando el rostro para un beso que sellaba la promesa de todos los años por venir, años que ninguno habría imaginado cuando una mujer perdida cayó en un trigal y un vaquero le ofreció agua, entregándole desde entonces también su corazón.